Hola, somos Marce y Aleja, y esto es ¡Ja!, el podcast. Creamos este espacio porque nos unen ideas, pensamientos, estigmas y estereotipos sociales sobre todo aquello que queremos decir, pero que socialmente no es prudente expresar. Te invitamos a conversar con nosotras y descubrir todo aquello que vivimos y a veces elegimos callar, pero que nos hace reflexionar y aprender, y que inevitablemente por nuestra humanidad terminamos soltando un ¡Ja! Cheers. Cheers, salud. Bueno, Aleja, hoy vamos a hablar un poquito de temas que quedaron abiertos en el capítulo pasado. Uno de esos tocamos así como muy pincelada el tema del narcisismo, que lo tocaste y nos contaste que lo has aprendido un poquito, ¿cierto? Entonces yo les quiero acá dar como un contexto pequeño y es ¿qué es el narcisismo?, ¿cierto? El narcisismo es un rasgo de la personalidad y ese rasgo pues lleva a las personas a tener como grandiosidad excesiva, autoestima excesiva, cero empatía con las demás personas. Son personas que tienen la autoestima inflada, necesidad de mostrarse ante el mundo, que son súper el centro, ¿cierto? O sea, que son siempre en búsqueda de que el otro les dé todo lo que necesitan, sin importarle que esa otra persona esté mal, que sufra, que padezca, porque lo que me importa soy yo, ¿sí? Entonces, voy a hablar como de tipos de narcisismo. Básicamente voy a tocar dos puntos y hay dos que son, uno es un narcisista adaptativo, ¿cierto? Siento que en algún punto todos tenemos algo de narcisos y es nuestra autoestima, el querernos, el vernos bien, el respetarnos, ¿cierto? Hasta ese punto es un tipo de narcisismo adaptativo. Ya cuando se vuelve desadaptativo y el DSM lo cataloga como un trastorno de la personalidad narcisista, ¿cierto? Entonces es lo que les decía yo al principio, incluye patrones repetitivos de grandiosidad, de yo soy el centro, de me importa un pepino hacerle daño al resto del mundo, si yo puedo conseguir todo lo que yo necesito a través de lo que sea y como sea, ¿cierto? Entonces, yo necesito a esta persona, no me importa que se sienta mal después cuando ya la deseche, entonces, hola, te necesito, sí, estoy súper bien, cuando ya estás súper bien y alcanzaste lo que tú necesitabas, esa otra persona, Shaolin Pingüín, ¿cierto? Entonces, y no es una vez, porque yo digo, una persona puede cometer un error, somos seres humanos, y decirle, marica, la cagué, ¿cierto? Qué pena contigo, mira, en ese momento estaba así. No, esta persona jamás se equivoca, ¿cierto? O sea, él no reconoce errores, él es perfecto, entonces es ahí cuando se vuelve desadaptativo. ¿Por qué? Porque ¿en dónde podemos ver este tipo de personalidades? En todo. En las relaciones interpersonales, en las familiares, en lo laboral, ¿cierto? Entonces, llevemos todo esto que yo estoy diciendo a todos esos ámbitos, ¿cierto? Entonces no sé, estás en tu trabajo, tenés un compañero de trabajo y me importa un pepino que te echen, que te despidan, si yo estoy bien. ¿Cierto? Entonces, miren tan grande ay no, porque es que uno va diciendo, y siento que coloquialmente ponemos como todas las palabras que son en serio muy importantes, como, es que este es un narcisista, ¿cierto? Ven, ¿qué estás diciendo? ¿Cierto? A ver, un momentico. Eso es muy grande, ¿cierto? Entonces lo que yo decía ahorita es, sí, tenemos rasgos narcisistas, pues como adaptativos, pero cuando ya esto se vuelve un trastorno que está en el DSM-5, ¿cierto? Que es el manual diagnóstico de nosotros, en donde está ya ahí como un trastorno de la personalidad, y ya cuando es un trastorno es porque se vuelve desadaptativo ante la sociedad y me genera a mí un malestar y a los que me rodean, ¿cierto? Ya teniendo en cuenta como esto, ¿cierto? Que quería hacer como este abrebocas y de pronto abrir este capítulo un poquito distinto. Yo tengo una pregunta. Ay, ¿con qué irá a salir? Y es, Aleja,
¿Tú has sido víctima del narcisismo o eso es puro drama tuyo? Ay, ay, ay. Ay, lo que pasa es que conforme te iba escuchando las definiciones, no pude evitar traer aquí como, pasaron así como fotografías, escenas, personas, recuerdos, vivencias a lo largo de mi vida. Y cuando dices que no solo es en relaciones interpersonales, entonces empezaron a refrescarse memorias con la familia, con mamá, con abuela, con tíos, con hermanos, en los trabajos, amistades, amigas, supuestas amigas. Y sí, yo normalmente pues sí soy muy dramática. Es más, aquí como para contarles anécdota, hace muy poco entre tú y yo tuvimos una situación en la que yo empecé a conocer la parte humana de Marcela, porque tiende a tener siempre una máscara de una persona que solo escucha, que siempre está presta, abierta, ama, acoge, envuelve, pero nunca me mostraba su vulnerabilidad porque es una persona súper reservada, no cuenta sus cosas. En cambio yo todo lo voy contando. Y yo siempre llegaba, para mí la vida es un drama. O sea, yo soy Corín Tellado, Talía, Mariela del Barrio. Mariela del Barrio. A mí mi vida es un drama todo. Desde que salgo de la casa hasta que voy al trabajo, cualquier cosa que ocurre, yo lo hago un mundo y siempre parece una telenovela. Entonces, tuvimos una situación en la que empecé a descubrir esa vulnerabilidad, esa parte humana tuya, esa debilidad, y yo dije, este es el momento de yo probarme como amiga y darme cuenta que yo también debo escuchar, yo también debo estar para ella, ella no es mi salvadora siempre. Un momentico, estoy escuchando y te voy a ir interrumpiendo. Eso no lo hace un narcisista con trastorno de la personalidad narcisista. O sea, no dicen como, porque en estos días, también les quiero contar, estábamos hablando como de, pues deberíamos hablar de este tema, no sé qué, y yo le empecé a contar, como, mira, un narcisista es esto, y Alejandra empezó a decir, sí, cumplo. Yo soy narcisista. Eso no se va a ver en un trastorno. Cuando es un trastorno, eso no se va, o sea, no va a decir como, ay, marica. Ay, exacto. Yo tan egoísta que era. Entonces yo soy, y miren lo que ella está contando en este momento. Yo en ese momento tuve la capacidad de decir, no, un momentito. Si Marce me ha escuchado mi drama, si Marce ha estado ahí, si ella me esté diciendo mierda, o si ella me esté haciendo sentir el corazón mal, arrugado, así ella me esté hablando de la manera más cruda, yo cómo voy a estar para ella, porque ya ella ha estado para mí, ¿cierto? Es como, posiblemente, y mira que es un rasgo del narcisismo, no son empáticos con su entorno. Exacto. Entonces ahí entrarías en, todos somos y tenemos rasgos narcisistas. Sí, porque queremos atención siempre. Pero eres adaptativa, ¿cierto? Sí. En tener la capacidad de ponerte en esos zapatos de tu amiga, en esos zapatos de tu mamá, en esos zapatos de, no, un momentico, de pronto ella estaba con un mal día, un narcisismo. Sí. No piensa en eso, o sea, como que, al contrario, te hace sentir culpable, exacto. Empieza a decir, está mala. Usted me respondió con 4 piedras en la mano, es culpa tuya. Es culpa suya, entonces yo por eso fui y me busqué a otro, que casi siempre pasa pues con las parejas, no, yo por eso le dejé de hablar a esa amiga, no sirvió como amiga, no sirvió para nada, la dejé sola. Perdón, entonces ahí le digo, sí, cierro. Entonces, basado como en eso, venían todo ese tipo de escenas, de vivencias, de situaciones muy similares a como me ocurrió con ella, me ocurrió a lo largo de la vida. La situación es que ahorita la palabra narcisismo se ha venido propagando y se ha viralizado tanto, yo creo que fue a partir de la pandemia que se empezaron a ver tantos conflictos por el hecho de volver a convivir juntos. Ahí fue donde la gente empezó a encontrar las sombras, las luces y sombras de todos contra todos, porque ahí fue donde uno verdaderamente se conoció con la gente con la que vivía. Claro, porque todo el mundo salía a trabajar y se iban durante horas y venían, hola, ¿cómo estás? Comamos, buenas noches, hasta mañana, y al otro día se iban, pero en ese confinamiento de estamos tú y yo aquí durante 24 horas, 36, 48 encerrados. Se conocieron. Exacto.
¿Qué es lo que ocurre con muchas relaciones, matrimonios de 20, 30, 40 años y cuando el esposo ya es jubilado y vuelve a casa, resulta que se divorciaron, Sí. un matrimonio de 40 años, pero ¿por qué? Ay, no, es que ya no me lo aguanté en la casa. Claro, ahí es donde, sin darse cuenta, uno de los dos está siendo agresivo con el otro, está mostrando sus rasgos de personalidad y por desconocimiento no entienden que es que hay un término para esto, que es que hay una investigación, que es que hay algo detrás. Entonces, sí, para responderte la pregunta, si he sido víctima, lo vine a entender recientemente en mis terapias, yendo a terapia. Y es que siempre cargué a lo largo de mi vida y en muchos ámbitos cargué con culpa. Yo siempre venía cargando aquí un bulto de me siento culpable, es que lo herí, es que si le dije esto le voy a hacer daño. Y esto desde cuando nació. Y empecé a entenderlo tratando de sanar mi niña interior. Y es que desde chiquita es que si usted no hace eso, él se pone triste. Es que si usted no ayuda, no se va a parecer a su prima la mayor, que es muy buena. Ay, es que no se parece a ella. Ay, ella como es de juiciosa y usted que no ayuda. Ay, ella que fue profesional y usted no pudo. Ella que está viviendo la vida maravillosa en otro lado y usted está apenas empezando. Ya todas se casaron y usted no. Todo ese tema familiar Entonces que ahí envuelve las heridas, te cultivaron un montón de cosas. un montón de inseguridades y de culpabilidades con las que uno viene cargando, pero que lo normalizamos, entonces eso se replica en todo, en el trabajo. Entonces, si llegaste tarde y tu jefe te dice, como ayer llegaste tarde, hoy te quedas hasta más tardecito. Y ahí empiezas a sentir esa carga y lo normalizas y no le pones un nombre a ese abuso, a ese tipo de abuso. Luego con las parejas, como tuviste un papá que no te exaltó, en mi caso, en que lo descubrí pues también hace poco, no, siempre estuve batallando por ser aprobada, por darte un lugar, reconocida, por tener un lugar, porque claro, es una tradición machista de la familia que los hombres son los que estudian, los hombres son los que proveen, la niña en la casa oficiosa. Puedo ser la niña de sus ojos, puedo ser su adoración, pero esa forma de querer sobreprotegerme en realidad lo que hizo fue minimizar muchas cosas de mi personalidad y de mis capacidades de demostrar que yo puedo, ¿cierto? Entonces crecí normalizando que yo era la de menos, entonces me tenía que resignar con lo que había. Que si no había plata para estudiar, entonces mire a ver cómo se la rebusca. Y ahí empieza uno, listo, vengo de un papá que siempre quise buscar su aprobación, entonces, ¿qué tipo de hombres atraigo? Hombres a los que les tengo que mendigar, que me vean, míreme, es que yo tengo capacidades. Entonces yo recibía amores a medias, yo mendigaba amor, yo perseguía hombres, yo siempre daba el primer paso, yo siempre era la que decía, es que usted me gusta, podemos intentarlo. Yo nunca supe que era, por ejemplo, que me digan, ¿quieres ser mi novia? Que me regalaran una flor, que me dieran una esquelita, una tarjetita. En ninguna de mis relaciones tuve eso, jamás, porque no lo cultivé con papá. No tuve un papá que cultivara eso. Hoy no lo culpo porque ya estoy sanando con papá, porque entiendo que fue su nivel de aprendizaje, de conocimiento y tal. Sin ánimo también de decir que tiene rasgos narcisistas. O sea, ahorita que contabas todo eso, yo empezaba a mirar, mi papá es así, no acepta críticas, uno le dice que usted es así y se sube como la espuma. Mi papá, luego empiezo, mi primer novio, ay, pero el segundo también, ay, pero el tercero también. ¿Y saben cómo se llama eso? Ay, ¿cómo? Tú tuviste un aprendizaje vicario. Y es aprender, a ver, y ahí cuando ella estaba contando, yo decía, pues estaba pensando como en mis adentros, como, ¿cuánto daño le puede hacer uno a un niño? O de qué manera le puede enseñar uno o no a un niño. Y mira que tú estás diciendo, yo busqué en mi adultez, en mi adolescencia, este tipo de patrones, tal. No porque le dijeron, Alejandra, tu novio tiene que ser así, 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 así. No, ella lo aprendió, es aprendizaje vicario. Entonces ella vio cómo era su papá con su mamá, cómo era su papá en su casa, y sin tener que experimentarlo de primera mano, ¿cierto? No era directamente con ella aprendió que eso era lo normal. Que así era el amor. Que ese era el amor. Y entonces ella fue y dijo, yo aprendí esto a través del ejemplo de mis papás y pues eso es lo normal, ¿cierto? Entonces eso es lo que hiciste, fuiste y buscaste un patrón
que se repitiera. Por ejemplo, que a mí no me dieran flores, que no me dieran dulces, que no Súper fueran normal. especiales, que no me dijeran un te amo, para mí era lo más normal, porque eso era lo que yo veía en casa, para mí ese era el amor. Así, súper así. Y ahorita pues ya cuando reacciono y salgo de relaciones en las que yo, pero ¿por qué tengo que estar esperando que me digan un te amo si yo soy tan amorosa? Si yo lo descubrí cuando fui mamá. O sea, ya siendo mamá, yo dije, de mí sale tantísimo afecto, tantísima ternura. Y es que yo recuerdo a mi niña en la escuela cuando jugaba con las muñecas y para mí el amor era de Disney, era así, con la arrodillada, con la flor, o sea, era súper idealizado. Y hoy en día también ese término está muy de moda, entonces encuentras con hombres que te dicen, es que usted tiene muy idealizado el amor. No, es que nunca lo recibí bonito y si existe bonito en otros lados, porque yo no lo puedo recibir. Si lo están pintando en otras partes es porque existe, porque yo no lo he podido conocer, lo quiero experimentar. Y ahí fue donde empezó la búsqueda y el entendimiento de, pues pucha, sí, he sido víctima. He sido muy dramática a lo largo de la vida, sí, todo lo he llorado y todo lo he padecido. Y sí, tal vez yo exagero mucho porque, claro, porque en esa misma herida y en esa misma carencia era una cosa ya dentro de mí gritando, pero es que estoy desesperada, por favor, quiero salir de aquí, necesito cambiar esta realidad, por favor, alguien que me enseñe a amar bonito, alguien que me enseñe a no tener que padecer tanto, alguien que me enseñe a no tener que sufrir por una mala amistad, porque aparte de no solo hombres, amigas que se fueron y me dejaron, yo era la que daba, yo era la amiga, yo era la que buscaba, yo era la que llamaba, yo era la que estaba pendiente, a mí me decían te necesito, allá estaba yo corría, a mí me decían venite en el carro que hay que traer, yo llegaba en mi carro, en mi carcachita vieja, yo llegaba, los llevaba les servía de Uber, de transporte, de carga, de lo que fuera, a todo el mundo, amistades, a hermanos, a papá, a mamá, a abuelos, a todo el mundo, súper servicial. Y cuando llegaba la hora de yo necesitar, Sola. no, yo resuelvo sola. Entonces ahí yo decía, ¿en realidad estoy siendo dramática o es algo aquí adentro de mí que está gritando? Hombre, ¿dónde está alguien como yo? No me merezco a alguien que ame como yo amo. Es mucho pedir. Y a veces a uno también en conversaciones gente sin conocimiento o con experiencia le dice, es que usted no puede estar esperando que quieran como usted quiera. No, es que no es eso. Es que si en mi interior está que eso puede ser posible, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo recibo? ¿Dónde está eso? Entonces yo creo que lo que responde con todo esto es sí he sido víctima, muy víctima de narcisismo y lo normalicé. Bueno, yo quiero saber un poquito, no sé si nos quieras contar una o varias experiencias, porque pues mira que nos están hablando de una vida, ¿cierto? De tu infancia, entonces el primer novio, entonces a mí nunca me dieron esto, entonces me imagino que con tu ex, con el papá, con tus ex, con el papá de tu hija, estamos hablando, pues primero, como una cosa muy importante que la dijiste ahorita es, no es solamente con tu pareja, ¿cierto? Es muy importante y yo lo dije desde el principio. ¿En qué ámbito? O sea, en todos. En las relaciones laborales, interpersonales, familiares, en todo. Ah, pero es que yo puedo ser víctima de narcisismo de mi abuelita. Sí, ¿cierto? Ah, pero es que de mi amiga. Sí, porque siento que la gente también tiene un sesgo y es, ay, no, ese narcisista, y es como ese narcisista de pareja, o sea, como de solamente se da en el ámbito de la relación amorosa, no, se da en todos los ámbitos de la vida. Pero entonces quiero que nos cuentes un poquito, si nos quieres acá compartir, ¿cómo fue y cuál nos vas a contar? Como uno que digas como, bueno, de acá puedo sacar todo esto que me está diciendo Marcela, listo. Entonces era necesidad de grandiosidad, de egocentrismo, de necesidad de aprobación todo el tiempo, de sí, dime, y de absorber, y de absorber, y de absorber. Y hay una muy, así como muy crucial y es que todo el tiempo tú te sintieras culpable. Porque entonces, claro, entonces ya uno empieza como a dudar de, ¿qué soy yo? Es que la que lo está haciendo mal soy yo. Es que nada de lo que yo hago funciona, es que nada de lo que yo hago sirve, y es que soy insuficiente, y es que me siento chiquita, y empiezan como a encogerse y a volverse minúscula, y ahí la personalidad termina en el piso, perdón,
La autoestima. personalidad. La autoestima termina menos 20, las ganas de ser tú menos 20, y mira lo que estabas diciendo ahorita, y es, yo me di cuenta que no era eso cuando tuve a mi hija. Yo me di cuenta que yo podía dar tanto amor cuando tuve a mi hija, y a mí nunca me lo dieron. Entonces quiero que nos cuentes un poquito como de alguna experiencia, porque estoy segura de que más de una persona escuchará esto y dirá, ay, yo estoy pasando de pronto por eso, o a mí me está pasando eso, o esta persona es así, o es que la culpable no soy yo, o el culpable no soy yo. Entonces, como que nos compartas ahí un poquito. Bueno, en mi vida voy a hablar de las relaciones sentimentales. He tenido 4 relaciones. La primera, que fue el primer hombre, el primer amor en mi vida, mi primera relación íntima con alguien. Era mi director de baile. Yo me empecé a formar, aprendí a bailar con él, un excelente enseñando a bailar, excelente maestro de baile, no más. Eso lo sé ahora, en ese momento yo lo admiraba un montón. Me convertí, digamos, como en la bailarina figurante de la agrupación que él dirigía. Ante los ojos del público, del entorno relacionado con el baile, todos decían, qué pelada tan tesa esa vieja, usted sin esa vieja, no, ese grupo se le acaba. Eran los comentarios que él recibía constantemente, y yo como en un aprendizaje que me dieron de ser humilde, yo, me resistía como a recibir esos halagos, ¿cierto? Y yo decía, no, tampoco, no, sigo aprendiendo. Me le volví tan indispensable y tan necesaria porque, aparte de todo, y agradezco a Dios que tengo talentos, muchos talentos artesanales, talentos en mis manos, sé coser desde muy pequeña. Entonces yo me convertí en la subdirectora del grupo, la que le enseñaba a los niños que empezaban chiquiticos en semillero. Yo lo apoyaba en todo, entonces yo siempre iba a todas sus clases para yo aprender y para enseñar al mismo tiempo. Entonces yo me convertí en su mano derecha. Yo era la versión femenina de él, me convertí en la versión femenina de él. Me volví como en una especie de subdirectora, era la que confeccionaba los vestuarios, casi todos los vestuarios de la agrupación los hice yo, los diseñaba yo me trasnochaba, me amanecía, era sobre el tiempo, faltando 2 horas para función, y yo pegaba de una máquina de coser terminando los vestuarios. O sea, eras todera. La todera. Yo aprendí a maquillar, aprendí a peinar, entonces yo terminé peinándolas a todas, maquillándolas a todas, y yo me arreglaba. Para uno maquillarse y arreglarse para una función, un show artístico, requiere mínimo de 2 horas para quedar impecable. Yo las arreglaba a todas. En esas 2 horas, a mí solo me quedaban 10 minutos antes de salir a escena, y yo me arreglaba en esos 10 minutos, salía de cualquier manera y como podía, pero yo cumplía. Yo era la de todo en el grupo, y era su novia. Sin embargo, había cosas en mí, él era mayor, él era como 10 años mayor que yo, y yo tenía todavía muchas cosas por aprender de niña, entonces yo era imprudente, yo siempre he sido así muy de decir las cosas, ya sin filtro. En aquel entonces había menos filtro porque yo era súper imprudente, entonces cositas que él ejercía para minimizarme a mí. Ay, ¿cómo vas a decir semejante cosa? Cállate. Comentarios así. Como salió de mal peinada, como se maquilló de horrible, usted no sabe girar, usted no sabe hacer tal cosa, usted no sabe bailar. Pero ante los ojos de todo el público yo era la mejor bailarina, la más potente, la más tesa. Tanto llegué a sentirme tan estripada, tan minimizada, que yo misma cuestionaba la confección de las cosas que yo hacía. Yo veía feos los vestuarios, yo decía, no, ahí me quedó muy regular, pero bueno, fue por la falta de tiempo, fue por hacerlo a última hora. A esta es la hora que yo siento miedo, todavía cuando quiero bailar, siento que no sé girar. Él me metió tanto en la cabeza, usted no sabe girar, usted no sabe girar, usted gira muy feo, usted se cae cuando gira, que nunca aprendí a girar, cuando él era mi maestro. O sea, en realidad se estaba perjudicando a sí mismo porque él era el que me estaba enseñando, me estaba formando como artista, y nunca aprendí a girar. Hoy por hoy a mí me da miedo, a mí me ponen a girar y yo me tambaleo para los lados, nunca aprendí a girar. O sea, ¿cómo puede una persona entrar en tu cabeza y crear inseguridades de tal magnitud que años después todavía las tengo? Sí. El último recuerdo que tengo cuando yo dije, aquí se quebró todo y yo ya no puedo estar más con esta persona, un día que yo he tenido el cabello lacio, largo,
muy lacio, muy largo. Y en aquel entonces, y siempre he querido tenerlo ondulado, rizado. Es una cosa de las lisas, queremos el crespo, Crespo de las crespas crespas, lisas. sí. Entonces ese día me lavé el cabello, yo tenía que ir a dictar clase al mismo sitio donde él trabajaba, y el cabello húmedo me quedó como onduladito, y yo, ay, qué rico, y me le hice así, me le apliqué cremitas, y le hice scrunch, scrunch, y quedó como así, onduladito, me puse una diademita, una gargantilla, recuerdo que se usaban unas que son como unos alambritos así como enredados aquí, en gargantillita, y me puse la pinta así deportiva, como para dar clase de baile, todo. Cuando llegué, yo me sentía hermosa, yo me veía al espejo ese día, y yo, wow, yo me sentía diva. Cuando llegué, esperando a que él me viera y me apreciara linda, el saludo de él, en vez de, y eso lo entendí tiempo después, en vez de reconocer que tenía una novia hermosa, dijo, es ese pelo tan horrible, y usted que se puso esa cosa ahí en la garganta ahorcándose, ¿eso para qué? Ese fue el saludo que me dio, ese fue el último recuerdo que guardé, cuando ya yo estaba como en el 4.º año de relación, de recibir cosas como esa y hasta peor. Yo vengo a reconocer ahorita que él fue muy narcisista conmigo, porque aparte de que era un noviazgo en el que me llamaba cada 8 días, él no aparecía a diario como ahora, que uno está en constante comunicación Sí, con la pareja. contacto, sí. Él me llamaba cada 3 días, cada 8 días, cada tanto. Le daba pena salir conmigo, le avergonzaba salir en público conmigo, porque yo lo hacía quedar mal, porque yo era muy imprudente para hablar, porque yo era muy niña. Él se avergonzaba de mí, de un todo y por todo. Y en realidad esa era su manera de controlarme, para que yo sintiera que él era indispensable para mí y yo no me le fuera, porque él me necesitaba. Él necesitaba mi talento, mis capacidades, mi forma de hacer las cosas. Hasta que consiguió una de las compañeras, bailarina. Ella se empezó a convertir en la copia mía. Era rubia, se pintó el cabello de negro, se lo dejó largo igual que yo. Bajó de peso, era casi la copia mía en todo. Se empezó a convertir en su mano derecha, en su ayudante, a acompañarlo a los viajes, a acompañarlo a las clases, a repetir exactamente lo mismo que yo venía haciendo, el cambio de víctima. Cuando ya vio que yo ya no le servía porque me debilité tanto, perdí tanto mi luz, que encontró a otra, a mí me desechó y se quedó con ella. Y es ahí donde yo les decía que este tipo de personas utilizan a su beneficio, a su beneplácito, hasta que ya no les sirve. Y te desechan como basura. Y eso te pasó. Y eso es un resumen, porque fueron 5 años de padecimientos. Al punto de, como fue mi primera experiencia y mi primer hombre en la vida, yo atenté contra mi vida cuando él me pasó por la cara a esa mujer. Una de las, digamos, brutalidades más grandes que he cometido en mi vida. ¿Hasta dónde te puede llevar una persona? Querer perder la vida por alguien que me dejó de amar. Luego viene el papá de mi hija, que la experiencia con él empezó, y en parte yo me culpo, lo que decía que yo cargaba culpas. Cuando terminé esta primera relación, pasé 5 años sola y yo culpaba a esa mujer. Yo la culpaba a ella, porque él empezó con ella aún estando conmigo. Entonces para mí ella fue la moza, siempre. Yo la culpaba a ella. Y yo no entendía cómo él podía estar con ella y conmigo al mismo tiempo. Eso no me cabía en la cabeza, porque yo no soy infiel. A mí no me sale ser así. Conozco al papá de mi hija teniendo una relación con alguien, teniendo novia. Él teniendo novia. Exacto, Okay. El papá de mi hija teniendo novia. 5 años después de esa ruptura, cuando yo creía que ya había sanado y en realidad todavía tenía muchas cosas por sanar. Claro, no eras procesado. Conozco al papá de mi hija teniendo novia y me empiezo a entusiasmar con él y me meto con él. Y él accede a estar conmigo. Ahora yo era la otra. Esa experiencia, yo digo, la viví y la quise vivir voluntariamente. Querías entender. Para entender lo que ella había vivido con mi anterior relación. Okay. Sin embargo, hubo una ruptura en la mitad, me alejé de él porque yo dije, no me siento cómoda, yo me estaba enamorada de él, y yo dije, no puedo seguir prestándome para este juego. Entonces yo me alejé de él un tiempo, tuvimos como un distanciamiento de 1 año. Luego él volvió a aparecer por temas laborales, porque ya yo trabajaba en una situación en la que requería servicios a lo que él se dedica.
Lo contacté por cosas laborales, pero cuando lo vi me di cuenta que todavía sentía cosas, había sentimientos todavía. Y ahí ya lo encontré solo, ya llegó solo, ya estaba disponible. Ya se había separado de Y los dos nos dimos cuenta que pues todavía había emociones y sentimientos, entonces nos dimos la oportunidad y ahí comenzó la relación. Entonces yo por eso hago cuentas de con él tuve una relación que duró como 5 años, que fue el primer año siendo su amante, 1 año de distanciamiento y luego los 4 años posteriores, 2 años antes de la niña y 2 años después, cuando ya, después de que nació la niña, terminé con él por infidelidades. Él también me mostró rasgos narcisistas y con él los descubrí cuando tuve la posibilidad de irme a vivir sola. Entre el tiempo de haber quedado embarazada y que nace la niña, ocurrió algo y esto es una anécdota que la menciona con mucha fuerza mi mamá y es el día que tú entraste al quirófano a que naciera la niña, entró un él y salió otro. ¿Cómo así? La persona, el personaje que todos conocimos, el que yo conocí, del que me enamoré, era un personaje, era una máscara. Hoy por hoy lo vemos como el lobo vestido de oveja. Era un personaje, era amable, atento, familiar, suegrita que le doy, suegrita aquí, familia, viajes en familia, hagamos paseos en familia. Cuando nace la niña, el día que a mí me entran al quirófano y él entró a acompañarme, se despidió ese personaje. Suegrita, claro, cuando salgamos le digo cómo nos va. Yo quedé adentro, él sale con la niña para presentárselo a la familia. La persona que salió, mi mamá dice, salió transfigurado, fue otro. Esa sonrisa, esa euforia, esa alegría, esa unión familiar no existía, porque le dijo, ¿qué hubo? Cuente, ¿cómo le fue? La niña, ¿cómo están? ¿Cómo están las dos? Muy bien, sí señora. Esa fue la respuesta. ¿Dónde estaba la euforia, la unión? Ahí en ese momento mi mamá dice, aquí se quebró algo y no entendíamos qué era. Eso comenzamos a entenderlo en el posparto. Empecé a padecer un abuso y una presión, aparte de que me dio depresión posparto, estaba sin empleo, porque incluso él, sin yo darme cuenta, antes de yo quedar embarazada, me incitó mucho a que renunciara al trabajo que yo tenía. Era un trabajo en donde yo era administradora de un negocio, yo manejaba personal, yo estaba creciendo, impulsándome en un negocio, adquiriendo mucha experiencia laboral, mucha autonomía, mucha independencia, y eso a él no le estaba gustando porque no podía controlar mi tiempo y no podía controlarme. Estaba viendo demasiado brillo en mí, pero yo eso no lo notaba, yo eso lo vine a entender mucho tiempo después. Entonces, primer rasgo que generó conmigo, dejé mi empleo, quedé embarazada, desempleada. Sus primeros comentarios fue, bueno, como ya viene una niña y yo tengo otra y mi trabajo no alcanza, con mi plata no alcanza para las dos, entonces a producir, siéntese a coser. Él me decía así, a producir, no, aquí no hay tiempo para llorar, aquí no hay tiempo para lágrimas, vamos a producir. Esa era su manera de darme ánimo, en realidad me estaba mandando a trabajar, a producir, así me decía. Cuando nació la niña, entonces tuvo esa reacción y empieza el conflicto posparto. No, es que estás en dieta, no estás enferma, hay que seguir trabajando, siéntate a trabajar, que tenemos una boca que alimentar. Como yo era tan berraca, tan metelona, tan trabajadora, él se pegaba de eso, de decir, es que tú eres muy trabajadora, tú eres muy berraquita, dale que tú puedes. Él me daba ánimo, en realidad me estaba mandando a trabajar, mientras yo estaba lactando, en dieta, con mi niña recién nacida, yo con ganas de cargarla, de mantenerla aquí, de consentirla, de compartir tiempo con ella. Yo empecé a sacrificar tiempo valioso con mi hija desde el día 1 de su nacimiento. Empieza una competencia con mi mamá y con mi familia. No, que no le den esto porque yo se lo voy a dar. Que no le compren eso porque es que es mi hija, yo se lo voy a dar. Pero eso que yo se lo voy a dar nunca llegaba. Ay, fue pucha. Entonces mi mamá le quería, claro, es la primera nieta en la casa, la única nieta, es la luz de los ojos de todos, todos estaban embobados con ella. Ay, es que vimos esto para la niña, se lo quiero comprar. Y yo, ay, mamá, espérate, yo hablo con él a ver si te lo deja comprar. ¿What? Yo empecé en esa situación y yo no me daba cuenta.
Es que no me quiero meter en problemas con él, esperemos. Ay, es que viene y dice que es que usted le quiere robar el amor de la niña. Todas esas ideas, toda esa culpa empecé a acumular yo. Llegué a tal nivel de estrés y de angustia que yo quise salir huyendo de la casa, porque yo vivía en la casa con mis papás. Él no me ofreció vivienda, él no me ofreció vida, él no me ofreció hogar, nada. Era yo la que le pedía, yo tengo estas manos para producir, yo tengo estas manos para trabajar, alquilemos así sea una piecita, un garaje, lo que sea, nos vamos, yo me pongo a coser, pongo un letrero de modistería, usted sigue en su trabajo, yo pongo la comida y usted paga el arriendo. Ni así accedió a vivir conmigo, yo era la que le pedía, y ni así accedió a vivir conmigo. Siguió la batalla con mi mamá, que no le compren, que no le den, y mi mamá, ay, pero yo le quiero dar esto a la niña, y qué importa, yo se lo voy a dar. Cosa que mi mamá le compraba era un problema fijo mío con él. ¿Qué te decía? Ejemplo, el carrito o el triciclo, la motico. Ah, pero es que ese era el sueño mío, yo tenía ese anhelo y me lo robaron. Yo era el que le quería dar ese carro a la Nunca niña. lo daba. Y nunca lo dio, nunca llegó con él. Es que yo le estoy buscando un carrito que es así, que es no sé cómo, que es que no es el de esos que vienen así modernos de control remoto, sino que era el tradicional de pedales. Por favor, se quedó en el pasado, eso ya ni lo fabrican, eso ya ni lo venden. Yo como le decía, yo me daba miedo decirle eso porque de pronto se enojaba conmigo por decirle eso. Y yo, mamá, es que no le quiero robar a él la ilusión de darle el carrito. Pero ¿dónde está el carrito? El carrito nunca llegó. Pasaron 3 años de vida de mi hija, el carrito se lo terminó dando mi mamá y mis hermanos a la niña. Y como esas infinidad de cosas, ropa, juguetes, gustos de la niña, anhelos, deseos, la moto, la bicicleta, el carro, todas las cositas que, lindas, chéveres, grandes que todos los niños anhelan tener, se lo terminamos dando todos nosotros, porque de parte de él no llegaba. Pero a ver, aquí hagamos como un stop y es, ahora en retrospectiva, vos estás aquí hablándome de este tema como muy tranquila, muy no natural, muy normal. ¡Jue madre! Pero tantas cosas, claro, porque yo conozco a una Aleja, nada que ver que a eso, ¿cierto? Berraca, entradora, que propone, que muchas veces me jala a mí, pues como verte tan tan diminuta ante una persona de marica, No me a imaginas. mí, no. O sea, me parece inconcebible que diga, no, mamá, ve, yo lo voy a hablar con él primero, a ver si él, para él no es un lío, no es un... Entonces vuelvo al punto de hasta dónde puede llegar una persona a manipularte, a entrar en tu mente, a cambiar tu esencia gracias a sus necesidades. Ujú. Porque miren lo que decía ella, o sea, como, me quitaste mi sueño, ya me lo imagino. Sí. Es que era mi sueño poder darle y es que siempre lo soñé. Sí. Y a verlo. A verlo pues, Y resuelva. Y nunca llegaba con nada. Entonces, claro, ahora como que tú lo dices y yo digo, Con decirte que mi anhelo era ser mamá a los 30 años. Mi hija nació cuando yo tenía 29, en abril. Yo cumplo 30 en junio. Para mis 30 yo quería, claro, los 30, algo especial, algo importante. Y como él era él nos vendió la versión del hombre familiar, yo le dije a él, yo me sueño para mis 30 como una fiesta de sorpresa, qué rico que tú llegaras aquí a reunir toda mi familia, serenata, mariachis, flores. Yo le dije cómo me lo soñaba. quiero esto. Quisiera esto. Espero que el hombre que yo amo me sorprenda con algo así. Que tú planees algo en secreto con mi familia y que yo llegue un día y no, vámonos, y en un salón, y wow, la sorpresa, 30 años, champaña, la bulla, serenata, todo. Ah, déjame que yo me encargo, yo me voy a encargar, yo voy a hablar con tu mamá. Como ya estaba el tire y afloje con la niña, ya la niña existía, la relación con mi mamá se volvió de competencia. Él empezó a competir por el amor y el control, más que por el amor, por el control sobre la niña y sobre mí. Se llegó la fecha de mi cumpleaños y este es solo un caso, pero como ese hubo varios. Él generó discordia y distancia. Él empezó a generar en mí que me distanciara de mi familia. Claro, porque no sabías para dónde pegar. Me puso a elegir entre el amor de él, el amor de la niña y el amor por mi familia. A ese punto, a ese extremo me llevó. No recuerdo bien qué pasó, pero para la época de mis 30 años hubo una discusión, una discordia. Terminó no programando ninguna fiesta ni ningún nada.
Y yo terminé tan herida, tan incómoda con mi familia. Yo me creí que tenía problemas con mi familia. Yo me enemisté con ellos y le dije, no, llévame de aquí, perdámonos, llévame lejos. Y todo el día de mi cumpleaños me sacó de la casa, me llevó lejos a pueblear por allá al oriente, me invitó a almorzar, nos fuimos con la niña y en fin, pero ni hubo fiesta, ni hubo sorpresa, ni hubo nada. Y terminé sola con él y con mi hija. Y mi familia en la casa, mis hermanos esperando a ver si yo llegaba alguna hora para poderme al menos partir una torta o celebrar los 30 años. Y como ese, muchas cosas parecidas, muchas cosas similares. Cuando la niña cumplió 9 meses, yo llegué a tal extremo de discusiones y de enfrentamientos entre él y mi familia, que yo dije, no puedo más. Y volví a llamar a mi exnovio, al que fue mi director de baile. Yo ya ahí sentía que yo había sanado con él y ya no me interesaba como hombre. Lo busqué con interés profesional y artístico. Le dije, ve, estoy desempleada, quiero volver a bailar, quiero volver a dar clases. Si tenés algo por ahí para yo volver a retomar la actividad, porque estoy sin nada que hacer, solo estoy cosiendo y quiero combinar ambas cosas. Entonces me dio por llamar a mi exnovio, pero no por un interés personal, sino profesional. Querías producir, hacer otra Listo, cosa, estoy cosiendo solamente y estoy en un caos familiar, personal, que ya no soporto ni a mi familia ni al papá ni a. Yo quiero estar tranquila y quiero sentirme útil. Necesito percibir más ingresos, porque con lo que él da, en realidad él no me estaba dando nada en ese momento y yo no me daba cuenta, a mí me estaba sosteniendo mi familia y lo que a mí me entraba por coser, que era muy limitado. Yo llamé a este hombre y le dije, ayúdame, chútame clases, quiero volver a retomar la actividad, quiero alternar con la confección, pero para poder tener tiempo para dedicarle a mi hija. Me dijo, ve, a mí recientemente me llegó una oferta para dar clases, pero es en un pueblo, al suroeste de Antioquia. Actualiza tu hoja de vida y mandala, nada se pierde. Y yo, ay, ¿en qué pueblo? Queda como a 4 horas de acá. Yo, ay, hijo de madre, listo, la voy a hacer, la voy a mandar. Envié la hoja de vida y necesitaban a un docente de danza ya para dirigir la escuela de danza del municipio. Era un contrato por prestación de servicios en ese municipio que implicaba ir a vivir allá. A tal punto me llevó de desesperación este hombre al enfrentarme con mi familia, con mi entorno, con mi círculo de protección, mi círculo como más cercano. Los volvió como tus enemigos, para que tú no tuvieras refugio, para que tú no tuvieras un hogar, para que tú no tuvieras un vínculo seguro y el poder controlarte aún todo y por todo. Exacto. Entonces yo accedí, mandé mi hoja de vida, me dijeron que necesitamos ya, eso en cuestión de 5 días. Yo dije, me voy. Un día madrugué para conocer el pueblo porque no lo conocía, me fui para la terminal con mi hija, con mochila. Compré un tiquete a las 6 de la mañana y me fui a conocer el pueblo, caminé, fui a la alcaldía, hablé con la secretaria de Cultura, todo, pregunté en qué consistía, mira, yo fui la que mandé la hoja de vida, es que quiero saber, quiero indagar porque no conozco el sitio, dónde vivir, yo, mira, mi niña está recién nacida y yo quiero saber si donde yo voy a ir a trabajar, yo puedo estar con mi hija ahí porque yo no tengo aquí a nadie, yo a quién se lo voy a dejar al cuidado. Ah, sí, usted es autónoma, usted maneja su tiempo, es prestación de servicios, aquí es por cumplimiento de metas, mandó por cumplimiento de horarios. Ay, bueno, me devolví, llegué a las 5 de la tarde nuevamente a la casa, yo callada, no le dije nada a nadie, solamente al papá de mi hija, porque se suponía era mi red de apoyo y era la persona en la que más confiaba. Cuando le conté eso, me dijo, mi amor, dale, yo me sacrifico. Yo me sacrifico por ustedes, así sea que me toque estar viajando cada 15 días a verlas, no importa, pero es por el futuro de nosotros, para poder que empieces a construir un camino laboral y económico. Vamos haciendo un fondito para que el día de mañana podamos vivir juntos los 3 como un hogar. Yo me sacrifico y las que empacan corotos. Entonces yo ya me dije, listo, me voy, firmo contrato, me mandaron todo, firmé contrato un viernes para empezar al lunes.
Llegué a la sala, llamé a mi mamá, a mi papá, les dije, bueno, me resultó esto, esto y esto, tengo este contrato, esta oportunidad, me voy. Ay, pero ¿cómo así? Eso para mi mamá fue como una puñalada. Yo me imagino, pobrecita, cómo se sintió, porque yo le echaba culpas a ella hasta me pidió perdón. A ese nivel llegó la situación de cuenta de este hombre. Terminé yéndome y la vida empezó a pasar allá. Allá fue 2019-2020, todo el primer 2019. Muy bien, trabajé allá y ahí fue donde yo empecé a abrir los ojos. Resulta que la alcaldía de allá me ofrecía acompañamiento de profesionales en todas las áreas, entre ellos trabajadores sociales y psicólogos. Y allá fue donde tuve el primer acercamiento con un psicólogo y le empecé a manifestar situaciones que yo vivía en mi relación, que no eran muy cómodos, con los que no me sentía muy bien. Entre ellos un dato aquí importante y es una forma de violencia, y es una forma de abuso sexual indirecto con los niños, para quienes de pronto no lo sepan y lo están escuchando aquí, es tener intimidad o relaciones sexuales con tu pareja en la misma habitación donde duerme tu bebé, aunque sea muy bebé, es una forma de abuso sexual infantil. Porque su cerebrito está copiando y está escuchando mientras duerme los ruidos que tú emites en tu acto sexual. Y está procesando lo que está ocurriendo por el movimiento energético que hay en el momento. Yo siempre sentía una incomodidad cuando él llegaba a visitarme allá. Y claro, él quería que yo lo atendiera como su pareja. Y yo le decía, es que me siento incómoda con la niña ahí al lado, es que como que no, ella no se da cuenta, ella está dormida, no, tranquilo. Y él seguía con el cuento. Y yo me sentía mal. Entonces yo me sentía tan mal con él como con ella que terminé consultándole al psicólogo y le dije, es que me pasa esto. Me dijo, claro, es que están ejerciendo una agresión y una modalidad de abuso sexual indirecto. ¡Oh! Cuando a mí me dicen esa expresión, yo no puede ser, yo estoy maltratando a mi hija, estoy abusando de mi hija. Para mí eso fue muy duro de procesar estando sola, porque aparte yo me fui enemistada con mi familia, entonces yo ya no tenía mi red de apoyo cercana, la comunicación se deterioró mucho, yo ya era callada, yo no tenía con quién hablar de nada de lo que me estaba pasando. Aleja, ¿y eso lo hablaba con tu familia? Sí, claro, ya cuando regresé y cuando la relación la terminé, ellos, es más, mi mamá conoció toda esta versión que te estoy contando cuando fuimos a comisaría de familia. Porque muchas de estas cosas que estoy manifestando quedaron asentadas cuando a mí me abrieron todo el proceso de conciliación en comisaría y entendieron que yo venía siendo víctima de abuso y maltrato emocional, psicológico y sexual, de forma indirecta. Y asimismo concluimos que fui víctima de un narcisista. Luego de como ya para resumir y cerrar, porque en realidad la historia es muy larga, yo creo que tendríamos que hacer como 20 capítulos, una temporada entera para hablar de esa historia. Intenté tener una nueva relación como 2 años después de haber terminado con el papá de la niña, y con este sí no duré sino como 7 meses, porque le vi absolutamente todo, era como la suma de los 2 anteriores, en todo. Entonces yo dije, ya no quiero repetir, chao, chao, despachado. Pero así como para concluir y cerrar el tema con el papá de la niña, sí, entendí cuando abrí los ojos con el primer acercamiento a psicología que estaba siendo víctima, y el solo hecho de poder vivir sola, estaba trabajando, percibiendo ingresos, sosteniendo a mi hija, con las que me salía él. Como yo voy a ir a visitarlas cada 15 días, la plata que me gasto yendo, la gasolina, los peajes y todo para ir a visitarlas, esta quincena no te voy a pasar nada para la niña, para poder ir a verlas, porque qué pesar, pues no, pues ustedes me hacen mucha falta, yo las extraño mucho. Yo, mi amor, tranquilo, claro, ¿cómo no vas a venir? Claro, venga. Y así lo aguanté 1 año, hasta que llegó pandemia, a mí me tocó regresar, y en ese año de pandemia pasaron tantísimas cosas, yo creo que a nivel energético se movieron tantas cosas, que ya yo me sentaba sola en la sala a tomarme un vino, salud por eso. Salud. Ya yo me sentaba en la sala, miraba a la ventana, y yo empezaba a cuestionarme, a decirme, ¿qué estoy haciendo? Ya este hombre no me genera nada, no me provoca nada, y aparte no me está sumando.
todo lo que yo me gano en este trabajo, yo me aislé de mi familia, me aislé de mi gente, la gente que me ama, que me protege, que me cuida, que me quiere, para venirme a enfrentar sola a la crianza, a la maternidad, sola, trabajando sola. Mis horarios eran de 6 de la mañana a 10 de la noche, que yo tenía que ir a dar clase a las 8, entonces a las 6 me tenía que levantar, organizar a la niña. Allá la metí en el primer hogar de bienestar familiar, en los primeros hogares que la niña tocó allá como guardería, cuidado, mamás que cuidan, fue allá. Que hoy quiero recordar con mucho aprecio a doña Gilma, que fue la mamá comunitaria que cuidó a mi hija y fue una mamá para mí allá. Porque ella fue como ese apoyo materno al que yo rechacé, al que yo dije, ya no lo quiero recibir de mi mamá, pero acá encontré a alguien y con la que pude entender que sola era capaz, pero que sí necesitaba red de apoyo. Claro. Y ahí empecé como a abrir los ojos y el confinamiento y el encierro y el hecho de que ya él no podía viajar, dejé de verlo mucho tiempo, me empezó a hacer aterrizar a mí. Yo dije, sí, estoy siendo víctima de abuso, estoy siendo víctima de un narcisista que solo me quiere controlar, ya no doy más con esto. Luego se terminó el contrato en junio porque para el sector de cultura y deporte fue muy perjudicial la pandemia, nos terminaron el contrato y yo tuve que regresar con una mano por delante y otra por detrás. ¿A dónde? A casa de él. A la casa de mis papás, porque todos esperaban que el papá de mi hija me dijera, no, ni riesgos, vengan, yo la recibo, nos vamos a vivir juntos. No fue así, no fue así. Me tocó volver a pedir posada como perrito arrepentido en la casa de mi mamá. La que me recibió fue mi mamá, con todo el amor del mundo. Me dijo, ustedes siempre van a ser bien recibidas a casa, siempre será su casa. Y ahí yo dije, estoy lista, no aguanto más a este hombre, porque sumado a todos sus abusos y a sus cosas, en sus ausencias y en la distancia, él se justificó la distancia, justificó la falta de sexo con su pareja, el hecho de haber buscado refugio en otras mujeres. Y yo lo descubrí fue muy charro porque a mí se me dañó el celular, entonces él decía, es que ya no tengo a dónde llamarlas para ver a la niña, y un día vino, me trajo su celular viejito, él se compró uno nuevo para él, ni siquiera te llevo un celular nuevo, no, se compró el nuevo para él y me dejó el sobrado a mí, lo restauró de fábrica, y allí cuando activé con mi SIM card todo, abrí los chats y encontré, no cerró el Messenger de Facebook y ahí encontré todo lo que había venido haciendo por los últimos años. Eso te ayudó a tomar la decisión final. En realidad eso, pero lo que más fuerza me dio fue darme cuenta que yo finalmente estaba haciendo todo sola y él no me estaba sumando. Pero sí, lastimosamente cuando uno no se da cuenta, no entiende que está siendo víctima de abuso, necesita una traición para que lo fortalezca y tomar la decisión. Y algo extra que te haga moverte de ahí. Que a muchas también les pasa y se quedan ahí. Entonces no todas actuamos de la misma manera. Aleja, bueno, ya con esta super historia, no sé si hay personas, me imagino que sí, que se identifican con todo lo que estás diciendo y posiblemente que están haciendo también sus checklists de pucha, cumplo esto, estoy diciendo esto, víctima de esto, todo. Siento que ya han pasado muchos años, que igual ha sido, no voy a decir un karma, pero ajá, constante. Pero sí, sí es un karma. Sí, sigue siendo un karma. O sea, y ha estado muy presente en tu vida, ¿cierto? Pero, ¿cómo has manejado? Porque en otros capítulos, creo que el inicial, hablamos de la sociedad nos juzga mucho, nos critica, nos señala, ¿cierto? Y cuando somos mujeres separadas, queremos rehacer nuestra vida. Entonces no, ese superhombre maravilloso, divino, con ese bozarrón, pues, la que tenga esta y la otra, y que ojalá consiga una buena mujer que lo atienda, y no tan hermoso, tan divino. Y ella, no, es sola, ¿cierto? Entonces,
escuchándote toda la historia, hablando de lo que estamos hablando, desde cómo empezamos esto con el narcisismo, con los rasgos, con su comportamiento, cómo ejerce control contigo, cómo hace esto contigo, cómo deja de hacer, porque entonces ya tú no le copias. Y entonces, como no me copia, entonces, ¿por dónde me le meto? Entonces me la va a meter por la plata, entonces no puedo, güey, pucha. Y entonces me la va a meter por la niña, entonces no puedo, entonces por la familia. Entonces, en ese momento tienes una relación afectiva, sentimental, actual. Sí. Entonces, creo que ha sido complejo eso. Y no sé si en este capítulo nos dé, yo creo que ya no nos da, Ya, ¿cierto? abramos para el siguiente. Pero, es cómo reconstruyes tu vida sentimental después de una ruptura como es esta, en donde hay un vínculo con una persona que es el papá de tu hijo, de tu hija, que es el vínculo que tiene una persona después de una separación. No todos tienen hijos, pero después de una separación, pues, cómo se reconstruye una mujer, un hombre. Yo siempre estoy como tratando de tener la balanza, pero acá estamos nosotros, estamos contando nuestras historias y nuestra experiencia es cómo reconstruir ese corazón después de contar todo eso. Y aquí me salen varias aristas, varias ramitas. La primera que percibo es cuando tú decías ahorita, por ejemplo, que empecé a hacer el check de, ay, entonces yo soy narcisista. Yo creo que uno queda con tantas como heridas, digamos, heridas o prevenciones, que uno se vuelve tan a la defensiva que al final, de manera directa o indirecta, uno termina volviéndose de alguna manera narcisista. Entonces uno se empieza a volver agresivo. Ese fue el primer temor para darme la oportunidad con alguien. Y yo creo que a veces yo he sido muy narcisista con esta nueva pareja. Qué fortuna tengo con él, y es que es muy paciente, es un ser muy amoroso, es un ser que es totalmente diferente a los rasgos de las 3 relaciones anteriores. La siguiente arista es que con el aprendizaje, sumado a la terapia, sumado al apoyo y a la ayuda profesional que recibí, entendí que soy merecedora. Y que eso que yo decía ahorita, que yo reclamo porque no existe un amor bonito para mí, sí, me di la oportunidad de creer que sí existe y me volví más pausada a la hora de permitirme recibir, de no ser esa que mendiga, de no ser esa que da el primer paso y de no ser esa que busca, de darme la pausa y de decir, yo merezco que a mi vida llegue una persona que me corteje, que me busque, que me llame, que se interese por mí, que sea especial conmigo. Es bien difícil, después de todo lo que aprendiste. Porque crecí sintiendo que no soy merecedora de recibir nada. Exacto. Entonces volver a cambiar ese patrón mental está como ahí, ¿cierto? Eso por un lado. ¿Cómo me doy esa oportunidad? Yo creo que dejémoslo en incógnita para el siguiente capítulo, porque ha sido también un conflicto confrontar y enfrentar a un papá de mi hija que demuestra que en el haber perdido el control sobre mí, sobre mi vida, se ofusca y le da rabia, y creo yo, pues no sé, que le da rabia y que no soporta ver que yo quise rehacer mi vida y que fui capaz de volver a empezar. Como yo decía ahorita, antes de preguntarte, él está buscando ejercer control sobre ti de cualquier manera. Pero cuando llega un tercero que te mueve el piso, que te da cosas que nunca te habían dado, y donde tú estás diciendo, como, claro, para mí es difícil entender que yo sí merezco esto, porque yo aprendí. Entonces, reaprender eso que aprendiste, es reaprender de una manera distinta todo lo que te enseñaron y saber que sí te lo mereces, que sí se puede. Y el ver a lo lejos que tú eres feliz, eso como modifica la conducta de él, eso como modifica todo lo que estamos hablando, lo que hemos hablado, el acuerdo, las pausas, las pautas, o sea, como a todos los acuerdos que uno llega con esa persona,
Y eso cómo puede modificar la estructura que ya tienen tu familia. No, y el tema más crucial es la niña. Para muchas mamás, en este caso para mí, lo más crucial era, y mi medidor a la hora de permitir la entrada de un nuevo hombre a mi vida, era mi hija. Yo dije, sí, es porque en esa época en la que él llegó a mi vida, mi hija estaba en una edad en la que rechazaba a las personas solo con sentir una vibra, o se acercaba a las personas solo con sentir su vibra. Ejemplo, solo se acercaba al tío porque es el tío y porque le genera una cosa chévere, bacana. A mi tía porque es la tía re bacana y la adora. A mis abuelos, no les gustaban mis abuelos. Ni les habla, ni les saluda, ni les abraza, nada. A personas externas, amistades, compañeros, le llegué a presentar cualquier cantidad de personas y yo veía cómo rechazaba a unos y aceptaba a otros. Yo dije, ella va a ser mi medidor. Si esta persona que llegue a mi vida entra en el corazón de mi hija y ella le detecta una buena vibra, le puedo dar la oportunidad y lo conozco. Y yo creo que eso es otra cosa que alerta mucho al papá de los hijos, y es cuando llega una nueva figura frente a su ausencia, que puede ocasionarle a él un motivo más de celos, porque será otro competidor. Y en este caso ocurre. Y es que esta nueva pareja no solo ganó mi corazón, sino que se convirtió en la nueva figura paterna y familiar para mi hija. Total. Entonces, el siguiente tema va a estar Vale. bien candente. Bueno, acá nos vamos a dejar por hoy para un próximo capítulo. Entonces va a ser nuestro tema, y es cómo te abres nuevamente al amor después de pasar una ruptura, como un divorcio, una separación, porque creemos que es un tema bien importante, bien crucial, de donde vamos a sacar unos trapitos y mucha tela para cortar. Sí. Entonces, nada, gracias a todos los que están por acá, a los que nos han visto hoy. Denos amorcito en el video. Sí, muchos likes, por favor. Y también invitación a que en los comentarios nos sugieran de qué quieren que conversemos. Y por qué no, vamos pensando en un live para que interactuemos. Claro que sí, esto fue ¡Ja! El podcast. Chao.